ISO 31000, presentada por Jared de Jesús Pérez Peña. El valor de la gestión de los riesgos en las organizaciones. La ISO 31000 fue creada por la Organización Internacional de la Normalización, ISO, en el año de 2009. Esta, pese a su alcance genérico, es una norma no certificable. Son las empresas las que acogen voluntariamente sus directrices en el área del riesgo. Se trata de un estándar que puede aplicarse a cualquier tipo de organización, más allá de su naturaleza, actividad, escenario comercial o tipo de producto, entre otros factores. A través de una serie de directrices y principios, la norma busca que cada empresa implemente un sistema de gestión de riesgo para la reducción de los obstáculos que impiden la consecución de sus objetivos, siendo compatible con cada sector. Definición de riesgo empresarial y principales tipos. ¿Qué es un riesgo empresarial? Toda actividad empresarial lleva implícito un riesgo, algunas en mayor medida que otras, pero ninguna se exenta de estos. Un riesgo es parte de cualquier área de negocio, pues en cierta forma lo define y ayuda a ponerle límites. En el plano corporativo, el riesgo se define como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Se trata en esencia circunstancias, sucesos o eventos adversos que impiden el normal desarrollo de las actividades de una empresa y que en general tienen repercusiones económicas para sus responsables. ¿Cuáles son los principales tipos de riesgos empresariales? Existen dos principales tipos. Uno es según el tipo de actividad. Se sabe que los riesgos están presentes en cualquier actividad, sin embargo, algunas implican un mayor o menor nivel de incidencia sobre las actividades de las empresas. Una primera clasificación de estos mismos pueden hacerse en los siguientes términos: riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático El riesgo sistemático se refiere a aquellos riesgos que estén presentes en un sistema económico o en un mercado en su conjunto. Y el riesgo no sistemático son los riesgos que se derivan de la gestión financiera y administrativa de cada empresa. Entonces, entendiendo esto, el riesgo sistemático es el que está presente en el entorno y que pueden ser originados por accidentes, guerras o desastres naturales, cosas que la empresa no puede controlar. Por otro lado, el riesgo no sistemático son parte del control que tiene la compañía, es decir, que las causas que generan los riesgos no sistemáticos dependen únicamente de la compañía. Otra clasificación que tiene es según su naturaleza. Los riesgos pueden definirse en función de su naturaleza, de hecho es la manera más extendida a la hora de clasificarlos. Está claro que un riesgo de tipo legal o jurídico no debe tener la misma gestión que otro de tipo económico. Empecemos a definirlos. Tenemos riesgos financieros, que son todos aquellos relacionados con la gestión financiera de la empresa, es decir, aquellos movimientos, transacciones y demás elementos que tienen influencia en las finanzas empresariales, tales como la inversión, diversificación, expansión, financiación, entre otros. Por otro lado, los riesgos económicos se refieren a los riesgos asociados a la actividad económica, ya sean de tipo interno o externo. En el primer caso, hablamos de las pérdidas que puede sufrir una organización debido a decisiones tomadas en su interior, eso es, de los riesgos financieros. Por lo tanto,
En cuanto a los riesgos económicos, son eventos cuyo origen es externo. Los riesgos ambientales son aquellos a los que están expuestas las empresas cuando el entorno en el que se operan es especialmente hostil o pueden llegar a serlo. Tienen dos causas básicas, naturales o sociales. Las naturales son elementos como la temperatura, la altitud, la presión atmosférica, las faltas geológicas, entre otras. Y en el segundo caso, son las sociales, son cuestiones como niveles de violencia y desigualdad. En cuanto a los riesgos políticos se refiere, estos pueden derivarse de cualquier circunstancia política del entorno en el que se operen las empresas. Los hay de dos tipos, gubernamentales, legales y extralegales. En el primer caso se engloban todos aquellos que son el resultado de acciones que han sido llevadas a cabo por las instituciones del lugar, por ejemplo, un cambio de gobierno o una modificación en las políticas comerciales. En cuanto a los legales y extralegales, se sitúan actos al margen de la ley, como acciones terroristas, revoluciones o sabotajes. Y por último, los riesgos legales se refieren a los obstáculos normativos que pueden obstaculizar el rol de una empresa en un sitio determinado. Ejemplo de esto son algunos países que operan leyes restrictivas en el mercado que limitan la acción de ciertas compañías. ¿En qué consiste la norma ISO 31000? La ISO 31000 es una herramienta que establece una serie de principios para la implementación de un sistema de gestión de riesgos en las empresas. La norma parte del hecho de que todas las empresas en mayor o menor medida llevan a cabo prácticas para la gestión de los riesgos. La diferencia radica en la coordinación y alineamiento de dichas prácticas. Aunque no es certificable, el estándar busca minimizar, gestionar y controlar cualquier tipo de riesgo, más allá de su naturaleza, causa, origen o grado de incidencia. Esto se logra a través de la integración del sistema de gestión de riesgos a la estrategia de cada organización, así como a sus procesos, políticas y cultura. ¿Cuáles son las partes de la norma ISO 31000? Por un lado, tenemos a los principios y directrices. La norma ISO 31000 sirve de referencia para otros estándares sobre gestión de riesgos. Además, complementa la información de diversas normativas en el plano local, regional, nacional o incluso continental. En este primer apartado se explica no solo el alcance de la misma, sino que se detallan las prácticas básicas que debe tener en cuenta cualquier organización dispuesta a implementar un sistema de gestión de riesgos. Estos son los 11 principios expuestos en la ISO 31000. Por un lado tenemos la gestión crea valor a la organización. Otra es que debe estar integrada a los procesos. Otra que forma parte de la toma de decisiones en la empresa. Trata de forma explícita la incertidumbre. Debe ser sistemática, estructurada y adecuada. Es necesario que esté basada en la mejor información disponible. Debe adaptarse a la medida de cada caso. Implica la inclusión de factores humanos y culturales. Debe ser transparente, eficaz e inclusiva. Es necesario que sea iterativa y sensible al cambio. Tiene que ir orientada a la mejora continua de la organización. Por otro lado, tenemos la gestión de riesgos. En la gestión de riesgos podemos ubicar dos elementos principales, la consecuencia y la probabilidad.
La norma ISO 31000 define la gestión de riesgos como todas aquellas acciones coordinadas para dirigir y controlar los riesgos a los que pueden estar abocadas las organizaciones. La consecuencia es o define la consecuencia como los efectos o aquellos elementos que se derivan directa o indirectamente de otros. En este caso se trata de evaluar los riesgos que cumplen con la premisa de causa-efecto. Es cierto que no siempre se pueden prever las consecuencias de una acción o decisión, pero esto solo acto es el origen de cualquier sistema de gestión de riesgos. Sin un mínimo grado de consecuencia, cualquier acción en la materia resultará insuficiente. Probabilidad. En este segundo término, se habla de la posibilidad de que un hecho se produzca. Para la gestión de riesgos es fundamental que las empresas contemplen la irrupción de hechos que pueden derivarse o no de las decisiones de la empresa. Nunca se está del todo preparado para los acontecimientos, sobre todo si estos provienen de factores externos. Pero el solo hecho de pensar en su materialización ya es un buen indicador de la gestión de riesgos. Por otro lado, tenemos el vocabulario de la gestión. La ISO 31000 en este apartado plantea un conjunto de conclusiones sobre la implementación de un sistema de gestión de riesgos. En este sentido, contempla la información de los dos apartados anteriores con un glosario de especialización en esta materia. Si el proceso se lleva a cabo siguiendo los principios básicos, los resultados a obtener serán los siguientes. Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. Optimizar la gestión empresarial. Aumentar la confianza en grupos de interés. Establecer una base para la toma de decisiones. Mejorar los controles y los métodos de seguimiento y monitoreo. Optimizar la prevención y la gestión de incidentes. Minimizar las pérdidas asociadas a los elementos empresariales. Fomentar el aprendizaje organizativo en todos sus niveles. La metodología del análisis de riesgo son propias de un sector o especialidad. Su objetivo es la identificación, evaluación, tratamiento y monitorización de los riesgos asociados a una actividad, función o proceso. Es decir, es lo que le da forma a la implementación del sistema de gestión en sí mismo. En este apartado podemos distinguir las metodologías de gestión de riesgos. Estas son o van orientadas a la identificación, evaluación y posterior tratamiento de los riesgos derivados de una actividad. Y en cuanto a metodologías de cuantificación, se trata de aquellas herramientas que se enfocan exclusivamente a la cuantificación de los riesgos. Es decir, aplica una serie de indicadores de carácter numérico casi siempre para medir el impacto que tienen los riesgos en las organizaciones y a partir de este cálculo elaborar acciones coordinadas para su gestión, tratamiento o incluso eliminación. Herramientas que nos pueden ayudar en esta metodología es la de Marguerite, que se trata de una metodología de análisis y gestión de riesgos que ha sido elaborada por el Consejo Superior de Administración. Está específicamente diseñada para las compañías que trabajen con una información digital y servicios de tipo informático. En cuanto al Delphi, es un método orientado a conocer la opinión de expertos. En un grupo de especialistas responde a un cuestionario que elabora una organización sobre un tema específico sobre la gestión de riesgos. En este caso, los métodos cualitativos es el método de análisis de riesgos más utilizados en la toma de decisiones en proyectos empresariales
Los emprendedores se apoyan en su juicio, experiencia e intuición para la toma de decisiones. Métodos cualitativos son, por ejemplo, el brainstorming o lluvia de ideas, cuestionario y entrevistas estructuradas, evaluación para los grupos multidisciplinarios, el juicio de especialistas y expertos. Los métodos semicuantitativos utilizan clasificaciones de palabra como alto, medio o bajo, o descripciones más detalladas de la probabilidad y la consecuencia. Estas clasificaciones se demuestran en relación con una escala apropiada para calcular el nivel de riesgo. Los métodos cualitativos se consideran aquellos que permiten asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados, es decir, calcular el nivel de riesgo del proyecto. Los métodos cualitativos incluyen análisis de probabilidad, análisis de consecuencias, simulación computacional, entre otros. El proceso de la gestión de riesgos. La norma ISO 31000 tiene un enfoque en procesos. La implementación de un sistema de gestión de riesgos, por tanto, debe de seguir una serie de pasos para que sea eficaz y cumpla con los objetivos trazados al inicio. Aquí se presenta el esquema de la gestión de riesgos. Como primer punto tenemos establecer el contexto. Definir el contexto estratégico, organizacional, de gestión de riesgos, además del criterio desarrollado y definir la estructura, para poder tener un panorama más abierto de cuáles son esos posibles riesgos, de esa manera poder identificarlos, que es la segunda fase. En este apartado se define qué es lo que puede suceder y el cómo puede suceder. El tercer punto es analizar los riesgos, determinar los controles existentes, determinar la probabilidad, determinar las consecuencias y calcular el nivel de riesgos. En otra parte tenemos la evaluación de riesgos. Comparar contra criterios, establecer prioridades de riesgos. Una vez cumplido estas facetas, se define si el riesgo se acepta y si sí, se monitorea y revisa. Y si no, se pasa al proceso de tratamiento de los riesgos, que es identificar opciones de tratamiento, evaluar las opciones de tratamiento, seleccionar las opciones de tratamiento, preparar e implementar los planes de tratamiento. Dos cosas importantes que se debe de tener en este proceso es que en cada etapa se debe de estar comunicando y consultando a todo el personal o a todo el equipo involucrado en este proceso. Por otro lado, el otro elemento es monitorear y revisar. Se debe de estar monitoreando y revisando cada proceso, controlando y logrando identificar si los procesos se están llevando de una manera adecuada y cuáles son las fallas que está presentando ese proceso. En este apartado es importante definir los elementos de definición de objetivos, que es la etapa que se definen los objetivos del proceso. Es decir, dejar claro qué es lo que se busca con la implementación del sistema de gestión de riesgos y cuál debe de ser el alcance del mismo. Por otro lado, se debe de nombrar a los responsables de que este proceso se lleve a cabo. Aunque la empresa tenga muchos trabajadores y departamentos, lo recomendable es que los grupos de trabajo no superen los 10 miembros. Cuando esto sucede, tienen la descentralización excesiva de funciones y los procesos se dilatan.
Y para las empresas pequeñas, el grupo no debe de exceder los 5 miembros. Hay dos maneras de nombrar a los responsables de un proyecto de gestión de riesgos. Por un lado tenemos el personal interno y por otro el externo. En cuanto al personal interno, lo más usual es que el personal delegado para tales tareas sea de la propia organización. Si es así, la dirección tiene la garantía de que conocen el área sobre el que se va a realizar la evaluación. Si la empresa decide que sea un personal externo, es cuando ésta es demasiado pequeña o no tiene la capacidad ni la formación para llevar a cabo estas tareas. La dirección puede apoyarse en los servicios de consultoría. El tercer elemento en este apartado es la identificación de los riesgos. A través de reuniones en los diversos responsables, la empresa debe definir cuáles son los factores que influyen en los procesos, y todos esos es preciso priorizarlos en función del impacto que tengan. Recordemos que en un proceso no todas las acciones tienen el mismo grado de importancia. Una buena manera de medir el impacto de un riesgo es a través de la siguiente tabla de valores. ¿A qué área de la empresa afecta? ¿Cómo es que la afecta? ¿Qué efectos tiene sobre dicha área? ¿Qué efectos tiene sobre la organización en su conjunto? ¿Qué margen de maniobra otorga? ¿Qué tiempo de reacción permite la dirección? ¿Qué grado de complejidad requieren sus soluciones? ¿Qué consecuencias implicará el no afrontarlo? Un cuarto elemento es el análisis de riesgos. En este apartado, el objetivo es establecer una valoración y priorización de los riesgos con el fin de clasificarlos. El análisis dependerá de la información disponible sobre el riesgo y de su origen. Para adelantarlo es necesario diseñar escalas que puedan ser cualitativas o cuantitativas y definir dos puntos importantes, que es la probabilidad y el impacto. Aquí se presenta un esquema de priorización de riesgos. Y un quinto elemento en este apartado es la definición de las respuestas a los riesgos. Esta puede ser supresión de riesgo, que esto no es lo más habitual, pero a veces las organizaciones logran que desaparezcan los riesgos asociados a sus procesos. Esto se consigue cuando la labor de previsión se ha implementado de una forma exitosa, obteniendo información adicional, adquiriendo apoyo de expertos, añadiendo recursos adicionales o modificando los elementos de planificación, entre otros elementos. La transferencia de riesgo es cuando el riesgo es transferido a otra dependencia de la organización o incluso a una segunda empresa asociada. En cuanto a la mitigación de riesgos, es una estrategia de gestión de riesgos que consiste en reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo sobre la organización. Es decir, que si se llega a producir, sus efectos serán mucho menores que si no se hubiese adaptado medidas al respecto. En cuanto a la explotación de riesgo, aquí podemos recordar que no todos los riesgos son negativos. Algunas veces su reducción es una oportunidad para las organizaciones. Cuando esto ocurre, en vez de mitigarla o eliminarla, la estrategia de la empresa debe centrarse en sacar el máximo provecho de la circunstancia. Y en cuanto a la aceptación de riesgos, se trata cuando los riesgos no suponen mayores impedimentos para la organización y por tanto pueden convivir con la misma sin afectar a gran escala sus operaciones. Plan de tratamiento. Aquí en este apartado es el último paso del proceso de la gestión de riesgos.
Tiene como fin la mejora de los controles para el tratamiento de riesgos. Esta etapa debe ser dinámica y flexible ante los cambios que pueden presentarse. El tratamiento de los riesgos necesita labores adicionales de registro, monitorización, actualización e intervención. Los planes de tratamiento de riesgo suelen proyectarse a corto plazo, pues con este se evita que las condiciones iniciales se modifiquen cuando llegue el momento de la intervención. La manera más habitual de realizar el monitoreo es a través de evaluaciones periódicas o auditorías, las cuales son efectuadas por el equipo delegado. En la gestión de riesgos, al aplicarse en las empresas, pueden surgir algunos problemas habituales, que son distinguidos en dos fases. La primera es cuando se está implementando la gestión de riesgos. Aquí se puede presentar resistencia al cambio, que son algunas organizaciones no están lo suficientemente preparadas para llevar a la práctica un sistema de este tipo, bien sea por la falta de formación o porque no existe un verdadero empoderamiento del proceso. Lo cierto es que la clave para atajar este asunto radica en las técnicas de grupo que la dirección ponga en marcha para aumentar el nivel de confianza de sus trabajadores. La inmediatez. Un buen número de organizaciones no están dispuestas a esperar los plazos que se han convenido para la implementación del sistema. Quisieran que todo fuese de una sola vez y sin que tuviesen que invertir tiempo en ello. También pueden existir criterios distintos. Esto sucede sobre todo en las grandes empresas, cuando los grupos de responsables tienen demasiados miembros o su elección no ha seguido parámetros de cierta unidad. Lo más común es que entre estas personas se presenten diferencias de criterio a la hora de implementar el plan. También puede existir la falta de una figura coordinadora. Del mismo modo, algunos grupos suelen notar la ausencia de una persona líder que direccione los procesos. De ahí la importancia de la elección de esa persona en los primeros pasos de la implementación. Otra cosa que puede existir es el incumplimiento de los plazos. Esto puede pasar a causa de una mala planificación, recursos insuficientes o una comunicación deficiente entre los responsables. Algunas veces pasa que los procesos de implementación de riesgos incurren en un incumplimiento de los plazos previstos. Y por último, en esta fase de la implementación tenemos el aplazamiento. Y bueno, esto sucede cuando el plan ni siquiera llega a implementarse. Se han definido las directrices, las estrategias, los responsables y los recursos, pero por la razón que sea, el plan acaba guardado en un archivo de la dirección. Y los problemas que pueden surgir en el mantenimiento de la gestión de riesgos es la omisión de recursos y la ausencia de diagnóstico previo. En cuanto a la omisión de recursos, llegados a esta etapa, las empresas descubren que los recursos destinados para el mantenimiento y la supervisión del plan de gestión de riesgos no alcanzan, son insuficientes, con lo cual se compromete la continuidad del mismo y se deja en el aire el conjunto de avances realizados hasta la fecha. Y en cuanto a la ausencia de diagnóstico previo, si se ha hecho un cálculo errado en las primeras etapas, lo más probable es que las proyecciones también lo sean. En estos casos, los procesos requieren de un replanteamiento general. Y en cuanto a la automatización del sistema de gestión de riesgos según ISO 31000, se refiere a que las nuevas tecnologías han planteado un escenario inmejorable para la gestión de riesgos, ya que en los últimos años los avances en este sentido han puesto a disposición de varias empresas o de todas las empresas numerosas herramientas que contribuyen a agilizar los procesos
y hacerlos más eficaces y acordes con las necesidades. Cuando una empresa aplica este tipo de herramientas, los resultados no son más precisos, sino que además arrojan información de utilidad en el momento de aplicar las soluciones o los correctivos pertinentes.